Rusia está otra vez con sus viejas mañas, afirmaciones falsas sobre captura de territorio, actuando como si estuviera ganando una guerra cuando está fracasando a cada paso. Todo está saliendo a la luz, y en Konstantinivka, esos trucos se han manifestado con toda su fuerza. Rusia afirmó haber capturado esta ciudad clave en Donetsk. Quizá incluso realmente creyeron que lo habían hecho. Pero nada de eso sucedió. Rusia se ha visto forzada a una de sus retiradas más humillantes en la guerra, ya que Ucrania ha tendido una trampa que está destruyendo infiltrados por todas partes. Grupos de apenas 3 soldados entrando. Ninguno sale. Todo es gracias a la brillantez de Ucrania. Iniciaremos con las mentiras de Rusia. El 3 de julio, el Ministerio de Defensa de Rusia hizo la afirmación grandilocuente de que sus fuerzas habían capturado la ciudad de Konstantinivka. Si es cierto, sería enorme para Rusia, parte del cinturón de fortalezas de Donetsk que Rusia debe destruir. Si quiere reclamar el Donbass, esta ciudad sería base para futuros ataques a asentamientos más grandes y fortificados, como Kramatorsk y Sloviansk. Valery Gerasimov, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, supuestamente informó a Putin que la ciudad cayó y que Rusia tiene el control total. La propaganda está en auge. CNN informa que Rusia acompañó su anuncio con videos y fotos que muestran a soldados rusos desplegando la bandera en el centro y alrededores del pueblo. Eso parece difícil de refutar, ¿no? Pero, como suele ser el caso, Rusia no estaba diciendo exactamente la verdad. Puede que pensara que sí lo estaba haciendo. La cadena de mando militar rusa está tan dañada que hay presión para darle a Putin nada más que buenas noticias, incluso si esas noticias no son reales. Putin seguramente está en uno de sus búnkeres creyendo que Konstantinivka ya está en manos rusas. Sin embargo, lo que realmente ocurría, desconocido para los infiltrados rusos que salieron a grabar videos con banderas antes de ocultarse de nuevo, era que Ucrania lo observaba todo. En cuanto Rusia hizo su gran declaración, Ucrania la refutó, y conforme avanza julio, vemos por qué. Rusia no había capturado nada. Sus soldados habían sido atraídos a una trampa mortal. La primera señal de que la trampa se cerró vino del regimiento de asalto 425 de Ucrania, conocido como Skeliat. Este regimiento publicó un mensaje directo y brutal en Telegram el 18 de julio. Acompañado de un breve video que respaldaba lo que afirmaba, Skeliat simplemente dijo: combatientes del regimiento Skeliat limpiaron Konstantinivka y alzaron la bandera ucraniana. La ciudad está controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Simple, al grano. Solo una pista de lo que les ocurrió a los soldados rusos que decían haber tomado esta ciudad clave de Donetsk. Han surgido más detalles, la mayoría se deducen al entender lo que hace Skeliat. Este no es un regimiento cualquiera. Skeliat reúne algunas de las unidades terrestres de élite de Ucrania, y su misión es sencilla: buscar, destruir y pasar a la próxima unidad de infiltración. Skeliat son los limpiadores. No ocupan las posiciones que atacan, más bien eliminan a los infiltrados y luego son respaldados por la infantería ucraniana, que vuelve a ocupar el territorio que Skeliat ha despejado, liberándolo así. Aunque Skeliat sea de élite, la mayoría de los soldados del regimiento no son fuerzas especiales. Skeliat está formado por tropas de asalto experimentadas y bien entrenadas, e infantería talentosa, e incluso soldados que son relativamente nuevos en el campo de batalla, pero que han mostrado cierta aptitud para el trabajo de asalto en el que participa Skeliat. Así es como funciona todo. Los soldados de Skeliat no actúan a ciegas buscando infiltrados rusos, sino que usan una táctica similar a la de localizar, fijar y eliminar que empleó Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Las armas cambian, pero el concepto es igual. Primero, Skeliat localiza. Eso se hace con drones de reconocimiento, que sobrevolaron Konstantinivka para localizar a los pequeños grupos de infiltrados rusos ocultos en la ciudad. Cuando haya un grupo, se concentra en él. Pero esto no es una apuesta ilícita. La fase de fijación consiste en enviar drones para inmovilizar a los infiltrados. Cualquier intento de escape termina en muerte segura. Algunas tropas rusas aún intentan escapar. Los drones los eliminan rápido. Los demás permanecen conscientes de que no pueden salir. Es entonces cuando Skeliat entra en acción. A veces, la fase final de la estrategia implica usar municiones poderosas para eliminar a los soldados rusos donde se esconden. En otros casos, las tropas de Skeliat entran a pie, apoyadas por drones, para eliminar a esos soldados o forzar su rendición. Pero en todos los casos, el resultado es el mismo. Una pequeña unidad de infiltración rusa, que Rusia intenta hacer pasar por lo bastante grande como para controlar gran parte de una ciudad, es eliminada del combate, y Ucrania avanza para recuperar todo el territorio que Rusia apenas controló. En resumen, esta es la brillante ratonera que Ucrania hace que los soldados rusos activen una y otra vez. Esos infiltrados realmente no tienen opción.
Sus comandantes les ordenan infiltrarse en Konstantinivka, a menudo con falsas promesas de que recibirán apoyo una vez que hayan establecido sus posiciones. Pero el apoyo nunca llega. Esa es la esencia de la mentira que Rusia quiere vender. Asegura tener control total de una ciudad, cuando en realidad lo único que hace es infiltrar pequeñas unidades de soldados para tomarse fotos con banderas antes de que esos soldados se escondan. Ahí es cuando se activa la trampa. Skeliad suele estar observando. Cuando los soldados rusos se esconden, mueren, ratones atrapados en la trampa. Cuando los grupos de infiltración son tan pequeños como 2 soldados, el resultado es inevitable. Unos cuantos soldados entran, ninguno sale con vida. Gracias al regimiento Skeliad y a la infantería que apoya a los equipos de asalto, la situación en Konstantinivka está muy lejos de lo que Rusia afirma que es. La ciudad no ha sido tomada, nunca lo fue, pero está menos controlada por Rusia que en meses recientes. El 20 de julio, tras una campaña de unas 2 semanas, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, reveló que solo quedan 145 soldados rusos en Konstantinivka. Rusia sigue intentando entrar en la ciudad. Diariamente se lanzan unos 20 asaltos en el sector de Konstantinivka, pero esta ciudad tenía 67.000 habitantes antes de la guerra. ¿Alguien de verdad piensa que 145 soldados o unos cientos infiltrados por Rusia podrían controlar la ciudad? Rusia parece que sí, pero así de simple, Ucrania le ha demostrado a Rusia que el control no es fácil, especialmente cuando luchan contra un regimiento que ha perfeccionado un tipo particular de trampa diseñada para enfrentar la estrategia de infiltración de Rusia. Rusia logró infiltrar a algunos hombres en Konstantinivka. Eso fue lo que realmente pasó, y esos infiltrados han sido eliminados. En este punto, algunos de ustedes pueden sentirse abrumados por una extraña sensación de déjà vu, casi como si ya hubieran escuchado esta historia antes. Sí, ya la han escuchado, solo que la última vez no fue Konstantinivka. Rusia intentó hacer casi exactamente el mismo truco, y sus soldados cayeron en la misma trampa hacia finales de 2025. No funcionó entonces, y no funciona ahora. En noviembre de 2025, Rusia afirmó que había capturado la ciudad de Kupiansk, que es una ciudad clave en la región de Kharkov, y servía como un centro ferroviario para quien la controlara. Al igual que con Konstantinivka, Ucrania refutó rápidamente las afirmaciones de Rusia, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky incluso viajó a Kupiansk para tomar fotos como prueba de que Rusia estaba mintiendo. Sin embargo, esto no implicaba que Rusia no tuviera soldados en Kupiansk. Como vimos en Konstantinivka, los soldados ya se habían infiltrado. Alrededor de 250 de ellos, informó Pravda. Los eliminaron con la misma estrategia del regimiento Skeliad. Para mediados de diciembre, Ucrania tenía el 90% de Kupiansk bajo control total. Los paralelismos son innegables. La retirada rusa fue infinitamente humillante. Una vez más aprendimos que cuando Rusia dice haber logrado algo, la primera reacción siempre debería ser no creerlo. Rusia realmente necesita la victoria en Konstantinivka, así como necesitaba Kupiansk. Pero todo fue una ilusión. De nuevo, afirmación falsa de captura por unidades de infiltración tan pequeñas que nunca podrían conservar el territorio por mucho tiempo una vez descubiertas. Pero aquí está el verdadero problema para Rusia. La trampa de Konstantinivka en Ucrania expone más sobre los fracasos de Rusia en esa ciudad y en Donetsk de lo que Rusia quiere que se sepa. La historia de Konstantinivka es un avance lento y grandes pérdidas solo para tomar la ciudad menos relevante del cinturón de fortalezas. Antes de continuar, recuerda que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Esto es lo que Rusia intenta hacer en Konstantinivka. Además de la fallida infiltración, Rusia intenta una maniobra de pinza contra la ciudad, reuniendo unos 11.000 soldados en la zona táctica de Konstantinivka-Druskivka. La estrategia de Rusia aquí no tiene nada de malo. La pinza es tan antigua como la guerra. Se basa en atacar un objetivo desde 2 lados, forzando a las tropas atrapadas a dividir su atención. Rusia busca tomar Konstantinivka, en el extremo sur del cinturón fortificado de Donetsk, para después avanzar y tomar las otras 3 ciudades de ese cinturón. El uso de la pinza incrementa el costo para Ucrania de defender la ciudad, según informes independientes. Se requieren más tropas en Konstantinivka para evitar que Rusia logre una ruptura. Todo tiene sentido, y si se hace bien, la pinza basta para hacer caer una ciudad como Konstantinivka. Probablemente puedas adivinar lo que vamos a decir a continuación. La pinza de Rusia no va bien. Lo que Rusia realmente está logrando con su movimiento de pinza es un ritmo de avance que promedia unos 50 metros por día. No son kilómetros, son metros. Probablemente podrías recorrer esa distancia caminando de un extremo de tu casa al otro, y este avance tan lamentable se agrava porque Rusia está perdiendo tropas a montones. Como señala el New York Times,
Rusia ahora está perdiendo soldados a una tasa de 8 bajas por cada una que sufre Ucrania. Esa tasa se disparó desde las 2 o 3 por una que había durante gran parte de la guerra, mostrando cómo Konstantinivka, junto con el resto del cinturón de fortalezas, es aún más peligrosa que ciudades como Pokrovsk, por la cual Rusia ya ha derramado la sangre de decenas de miles de sus propios soldados hasta la fecha. Para decirlo sin rodeos, una pinza solo puede cerrarse cuando las tropas que la forman realmente pueden moverse. Ese no es el caso de los soldados que intentan rodear Konstantinivka ahora. El avance de Rusia es muy lento y su costo humano y económico para tomar la ciudad es enorme. Y no solo necesitamos ver lo que está sucediendo en Konstantinivka en este momento para darnos cuenta de eso. Rusia lleva un año intentando capturar esta ciudad y CNN tiene una línea de tiempo que muestra lo mal que les ha ido. Regresando al 29 de julio de 2025, esa fecha es la primera vez que Deep State, que es un analista ucraniano de inteligencia de fuentes abiertas, reportó que soldados rusos habían empezado a intentar entrar en Konstantinivka. La ciudad seguía ocupada, pero ya había señales de la próxima pelea que Ucrania esperaba en las redes de pesca que bordeaban las calles, las cuales estaban destinadas a proteger contra los drones. Aún así, Rusia ya había llegado al punto en que podía lanzar asaltos y Konstantinivka estaba al borde de problemas. Para noviembre de 2025, las fuerzas rusas se habían acercado un poco más, aunque la mayoría de sus avances se lograron al infiltrarse en zonas de muerte llenas de drones en las afueras de la ciudad. Habían comenzado los ataques aéreos. Rusia empezó a difundir videos de infiltrados que habían llegado a la ciudad, pero Ucrania aún controlaba el centro. Para enero, Rusia había avanzado un poco más, y vimos los inicios de la pinza que todavía intenta formarse. Este mes fue lo mejor que Rusia iba a lograr, ya que el país ya empezaba a experimentar grandes pérdidas de hasta 35.000 muertos o heridos por mes. Sin embargo, la mayoría de la población civil ya había dejado Konstantinivka para entonces. Mirando hacia atrás, podemos ver que este probablemente fue el periodo en el que Ucrania estaba preparando las trampas que se activarían medio año después. Para mayo, los infiltrados rusos entraban a la ciudad, al igual que los drones. Después llegaron las afirmaciones de que había sido capturada a inicios de julio, y sabemos lo que ha pasado desde entonces. Lo que vemos aquí es una historia de avance, sí, pero increíblemente lento frente a una ciudad muy pequeña. CNN dice que Konstantinivka cubre solo 66 kilómetros cuadrados de territorio. Tomarla sería fácil si las fuerzas rusas son tan fuertes como dice Putin. Sin embargo, a Rusia le tomó un año solo alcanzar el punto de enviar pequeñas unidades de infiltrados y algunos drones a la ciudad, y Ucrania ya los ha expulsado. La pinza casi no ha avanzado, y las zonas que se considera que están realmente bajo control ruso no han aumentado. De hecho, al observar los mapas de julio de 2025 y julio de 2026 que comparte CNN, vemos que el control real de Rusia en esta área se ha reducido, particularmente al noroeste de Bakhmut. En otras palabras, Rusia en realidad está perdiendo territorio alrededor de Konstantinivka. Según un informe de Interfax del 21 de julio, las fuerzas ucranianas recuperaron 43.37 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Donetsk y Dnipropetrovsk durante la semana anterior, mientras que Rusia solo logró capturar 17.33 kilómetros cuadrados. Este no es el dominio que Putin quiere mostrar. Todo esto cuenta una historia muy diferente a la que sale del Kremlin. Gerasimov afirma que Konstantinivka está capturada. No es así, ni cerca. El regimiento Skeliat expulsó a los infiltrados y Ucrania avanza contra Rusia, o al menos convirtiendo las regiones controladas por Rusia en zonas grises peligrosas. La pinza no puede cerrarse porque ni de lejos está completamente formada, y Rusia empieza a desesperarse. Como informa Euromaidan Press, Andriy Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, afirma que Putin podría verse obligado a movilizar hasta 500.000 rusos este próximo otoño, arriesgando una reacción masiva y quizá incluso un levantamiento de una población rusa cansada de la guerra. Todo para que Rusia cubra las crecientes brechas en sus líneas del este de Ucrania. Esas tropas movilizadas serían enviadas al combate en un plazo de 2 semanas tras ser llamadas a filas, según Kovalenko. Esto muestra la desesperación de Putin por enviar más soldados al campo de batalla, y su incapacidad y la de sus comandantes para idear otra estrategia que no sea mandar a más gente al combate. Si esta movilización ocurre, Konstantinivka podría caer, pero el costo para Putin en casa sería tremendo. Ha tratado de evitar la movilización durante la mayor parte de la guerra en Ucrania por una buena razón: su gente no la quiere, sobre todo tras tantas bajas ya ocurridas. Regresemos a Konstantinivka y a la historia principal. Rusia dijo haber capturado la ciudad, pero no fue así. Ucrania tendió una trampa magistral y los infiltrados que, según Rusia, habían capturado Konstantinivka fueron prácticamente eliminados. Rusia lleva un año intentando tomar esta ciudad y aún no lo logra. ¿Por qué importa todo esto? Bueno, para empezar,
Putin no tiene ningún poder de negociación. De eso van todas las afirmaciones falsas, ya sea que Putin crea a sus generales cuando le dicen que Rusia tomó ciudades o si él también forma parte de la farsa. Este tipo de afirmaciones falsas busca hacer que Rusia parezca más fuerte de lo que realmente es. Putin lo necesita por dos razones. Primero, debe mostrar a su gente que Rusia sigue siendo la potencia militar que afirma ser. La mejor forma de lograrlo es difundir que Rusia toma ciudades ucranianas. Putin también está enfocado en las conversaciones de paz. No quiere participar, pero si lo hace, será mientras los informes sobre la captura de territorio por parte de Rusia estén en los titulares, incluso cuando esas afirmaciones se desmienten días después. Putin sabe que sus tácticas de dilación en las negociaciones de paz tienen los días contados, y necesita cualquier victoria que respalde su afirmación de que Ucrania debe ceder el Donbass a Rusia para lograr la paz. Esa victoria no llegará pronto. Konstantinivka debía ser una gran victoria para Rusia, una victoria estratégicamente importante, nada menos, que sería el primer avance de verdadera importancia que Rusia ha logrado en meses. Se esperaba que la ofensiva de primavera y verano estuviera más avanzada ahora. Cuando Rusia la planeó, la intención era que esa ofensiva destruyera todo el cinturón de fortalezas. Pero hasta ahora, esa ofensiva no ha logrado nada de importancia operativa, declaró el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, el 1 de julio. Rusia hizo su afirmación sobre Konstantinivka 2 días después, como si fuera una respuesta, y vimos cómo terminó funcionando eso. Ahora mismo, el avance de Rusia en Donetsk es tan lento que el ISW ni siquiera está seguro de predecir cuándo la región podría quedar bajo control ruso. Podría tomar años, especialmente porque Rusia tiene problemas con la ciudad más débil del cinturón de fortalezas y los contraataques ucranianos que hacen que Rusia pierda territorio previamente controlado. En cuanto a Konstantinivka, la batalla por la ciudad continúa. Actualmente, es poco probable que Rusia controle toda la ciudad para finales de 2026. Aún debe mentir sobre ese control, aunque sus tropas se ven obligadas a retirarse humillantemente. Mientras Ucrania se fortalece, combina fortificaciones, contraataques y ataques con drones a la retaguardia rusa en Donetsk. Es difícil ver cómo Rusia podría hacer algún movimiento serio en el corto plazo. Tampoco es como si Konstantinivka fuera el único asentamiento ucraniano que le está causando serios dolores de cabeza a Rusia. En la región de Zaporilla se encuentra Malatokmachka, una pequeña aldea que es solo una fracción del tamaño de Konstantinivka. Malatokmachka se ha convertido en una pesadilla de 1500 días para Rusia. Puede que incluso sea un problema más grande que la propia Konstantinivka, y puedes descubrir por qué viendo nuestro video. Y si te gustó este video, tenemos muchos más por venir. Suscríbete al programa militar y activa notificaciones para asegurarte de estar entre los primeros en verlos. Y gracias como siempre por vernos.